Y podemos cantar algunos coros. Tenemos un coro: comprado con sangre, con Cristo, por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. El coro que tenemos allí lo vamos a cantar. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es andarse vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos dirija en oración para encomendar la presente reunión en las manos del Señor. Oremos. Muy bien. Dios nuestro Padre, te alabamos en esta hora, te agradecemos por la posibilidad que tenemos de entrar delante de tu trono en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos por Él, por su obra, por su sacrificio en aquella cruz. Padre, aquella obra que nos alcanzó, que nos redimió, que nos limpió de todas nuestras culpas y que nos ha hecho aceptos delante de tu presencia, Padre. En esta hora te agradecemos por estos momentos que podemos compartir por este medio. Te agradecemos porque podemos alabar cánticos delante de tu presencia, porque podemos disponer un tiempo para abrir tu palabra y meditar en ella. Padre, te queremos pedir en esta hora por los hermanos que no se han podido conectar. Te rogamos por sus situaciones, por las dificultades que quizás puedan estar atravesando. Te pedimos, Padre, por Eduardo, por su situación. Sabemos de que él se expone constantemente en su trabajo ante esta situación de la pandemia. Te rogamos por su vida para que seas tú guardándole. También te queremos pedir por Carmencha, por su complicación de salud, Padre, por su pronta operación. Seas tú dirigiendo las manos de los médicos que han de realizar esta intervención para que todo salga conforme al deseo de tu corazón. Te queremos rogar también por aquellos hermanos que puedan estar quizás aquejados más emocionalmente con toda esta situación. Te rogamos para que su ánimo no decaiga, para que puedan estar confiados en ti, Padre, y en tu palabra. Te queremos encomendar estas cosas, Padre, quedamos delante de tu presencia. Te pedimos por la exposición de tu palabra también, para que seas tú hablando a través del hermano. Lo encomendamos todo a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a cantar también el otro. El cordero que sufrió traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. Es una tremenda verdad y podemos cantarlo poniéndole sentido. La Escritura nos dice cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Muy bien. El cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue
soy en él libre en verdad, en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Quizás después Felipe puede buscar uno para el final. Y quiero invitarles a abrir las Escrituras en el Salmo 91. El Salmo 91, leeremos algunos pasajes, hay varios pasajes que vamos a leer en esta tarde. Y veremos lo que es andar a la sombra del Señor. Lo que es vivir guardado por su sombra. En cierta oportunidad iba una madre con su pequeña hija caminando, pero a todo sol. Y la niña iba sofocada y se da cuenta en un momento que caminando al paso de su madre, podía caminar bajo su sombra. Y ella le dijo, mamá, le dijo, encontré sombra. Sí, hija, ¿dónde? Aquí, le dijo, voy caminando bajo tu sombra. Ya no siento el calor, voy caminando a tu sombra. La Escritura nos dice en el Salmo 91 de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta ahí dejaremos por el momento la lectura de la palabra del Señor. Creo que no ha habido tiempo donde hayamos podido escuchar más reflexiones de este salmo que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Día a día nos han llegado reflexiones, nos han llegado memes, nos han llegado porciones de este salmo, y que también es un salmo que por costumbre veíamos en el campo a veces y en los hogares que uno visitaba, donde personas tenían este salmo, la Biblia abierta en el Salmo 91 como un amuleto, con una vela y con la cera derretida a veces sobre la Biblia, pero sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, podemos ver lo que el Espíritu
lo que el Espíritu quiere decirnos a nosotros los creyentes aquí en esta porción. Algunos le atribuyen este salmo a Moisés y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra morar significa vivir constantemente bajo la sombra del Omnipotente. En el libro de Cantar de los Cantares, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, dice de la siguiente manera, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Bajo la sombra del deseado me senté. Y vamos a ir viendo diferentes aspectos, lo que significa estar a la sombra. Yo recuerdo que cuando niño, en el campo, allí en los cerros, en Curacaví, tendríamos que ir a ver los animales y por largas jornadas, a veces a pie, a veces de a caballo, y que buscábamos un lugar donde sombrear. Después de recorrer el día entero, y buscaba uno la sombra como un lugar de refrigerio, casi siempre era en una quebrada, donde había una vertiente fresca y donde había agua para beber. Era un lugar muy grato, por supuesto que allí uno se refrescaba, encontraba el descanso, le daba agua a los caballos, podía comer algo también allí, hacer un fuego y comer algo allí bajo la sombra. La sombra siempre es grata, la sombra siempre es agradable, sobre todo cuando hay calor, cuando hay fatiga, cuando hay cansancio. Y aquí en el Cantar de los Cantares nos dice la Escritura, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. El manzano es una fruta, la manzana es una fruta dulce, y refresca también. Y la Escritura nos dice, así es mi amado entre los jóvenes, el amado. Y se está refiriendo al amado de nuestra alma. Y dice la Escritura, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me viene a la mente en este momento, allí el Salmo 1 donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El deseado es la persona del Señor Jesús. La persona del Señor Jesús. No hay otro que pueda ser deseado. No hay otro que pueda ser anhelado si no es la persona del Señor. Y dice aquí, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahora cuando nos menciona aquí la Escritura esto, nos menciona el lugar de descanso. Y la palabra de Dios en muchas porciones nos está llevando al descanso. Nos está llevando a estar a los pies del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar aquí en el Antiguo Testamento, si uno la busca en los originales, es una residencia permanente. Es una residencia permanente. Es el lugar donde se acude constantemente. Morará bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo.
Y aquí hay dos cosas que se pueden desprender de este pasaje. Una es el abrigo, cuando uno tiene frío, sobre todo en estos días helados aquí en Valparaíso, el estar abrigado. Y lo otro es estar a la sombra, cuando está el calor agobiante, cuando está el cansancio. Entonces tenemos que la presencia del Señor nos sustenta en estas dos ocasiones. Es lo mismo que el Señor cuando iba guiando a las huestes de Israel y atravesaron el Mar Rojo. Ellos de día iba la nube y les protegía del calor. Y de noche les protegía de la helada. Abrigo y sombra. Abrigo y sombra. Es la presencia del Señor. Bajo la sombra del deseado me senté. Cuando habla de sentarse, habla del lugar para descansar. Tendremos también, hay otra porción que está en el Salmo 17, verso 8. Salmo 17, 8. He estado meditando en estas porciones estos días. Salmo 17, 8 dice de la siguiente manera: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Yo creo que un asiduo lector de la Escritura inmediatamente se le va a venir allí por Mateo 24, cuando el Señor Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y se está refiriendo al pueblo de Israel cuando el Señor estaba hablándoles allí, cuando les estaba dando el sermón del monte, cuando estaba alimentando a los 5,000, cuando estaba allí caminando sobre el mar. Cuántos milagros, cuántas cosas el Señor Jesús hizo, y ellos no quisieron cobijarse bajo la sombra de sus alas. Aquí en las Escrituras hay metáforas, hay tipos, hay figuras, pero sobre todo nos muestran la mano amorosa del Señor para los suyos, para los suyos. Cuánta disposición hay en el Señor para hablarnos a nuestros corazones. Cuánta disposición hay en Él para recogernos. Y dice allí el salmista, esta es una oración de David, el Salmo 17, y dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Creo que no hay, cada vez que viene algo así al rostro, lo primero que protegemos son los ojos. Nos cuidamos. Y aquí, cuando se mencionan figuras antropomórficas, cuando se mencionan elementos que nos hablan de Dios como en la figura de un hombre, que tiene forma de hombre, cuando dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y aquí hay figuras, se le dan formas, pero lo que el Señor nos enseña aquí, nos está entregando, son pensamientos por el Espíritu que tiene David hablando por el Espíritu, y que nos muestra y todo el propósito del Señor, porque el Señor nos puede esconder. Es un lugar de protección, es un lugar de protección, es un lugar donde podemos cobijarnos. Ahora, pensaba también en esto, y creo que algunas semanas atrás habíamos hablado en el Salmo 23, donde dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y se van
se van reuniendo todos todo lo que hemos ido hablando y que la Escritura lo va confirmando, un texto con otro, un salmo, un pasaje, y que nos habla acerca del descanso en el versículo, en Cantar de los Cantares, donde leímos anteriormente, y el reposo, el descanso, el confort, la guía que el Señor tiene para nuestras vidas, la protección, la protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El tercer pasaje que leeremos es el Salmo 36. En el Salmo 36 nos dice de la siguiente manera. El Salmo 36. Quizás cada pasaje pueda ir hablándonos en diferente manera, de diferente forma. El Salmo 36, verso 7, dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y quisiera en esta noche, en esta reflexión, en esta palabra, vamos viendo los atributos de la persona del Señor, los atributos de Él, donde aquí se habla de un Dios misericordioso, y dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Sus misericordias, dice, el Cantar de los Cantares, son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Hay una razón por la cual podemos acercarnos a Dios, que Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios que nos puede dar descanso. Él es un Dios que nos puede dar protección. Es un lugar que podemos ir confiadamente, como nos dice la Escritura allí en la carta a los Hebreos, podemos acercarnos confiadamente. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas y serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Mire qué hermoso. Cuando uno llevaba, y de esto el hermano Eduardo Rodríguez puede entender perfectamente lo que es abrevar los animales, cuando uno lleva el ganado a abrevarlo y van sedientos y corriendo, y corren al abrevadero. Cuando al mediodía y van con sed corriendo, yo los veía correr cuando uno los acercaba allí, y nosotros podemos correr también al torrente de sus delicias. Podemos ir corriendo, porque el Señor es misericordioso y clemente. La Escritura nos dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, es un lugar de confianza. Podemos tener toda la confianza de que el Dios de misericordia nos va a acoger. Hemos estado compartiendo en estos días que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y está escondida, y podemos escondernos en la sangre, refugiarnos en la sangre, sostenidos por la mano del Señor. Es un lugar de confianza. Luego, en el Salmo 57, dice así. Luego volveremos al Salmo 91 también. Salmo 57, verso 1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé,
hasta que pasen los quebrantos. Qué hermosos pasajes. Cuando vemos la Escritura y la vemos solamente como una lectura, la vemos solamente allí, está impresa en el papel, pero si vamos más allá y podemos entender que esta palabra es viva y es eficaz, y esta palabra toma vida cuando nosotros la apropiamos para nuestra vida. Dice, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. En la sombra de tus alas. Hay varios pasajes que nos hablan de que estamos escondidos bajo las alas del Señor. Estamos escondidos bajo las alas del Señor, protegidos allí. Con razón el Señor menciona allí en Mateo 24, cuando le dice al pueblo de Israel, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y la gallina los busca y los lleva y puede estar nevando, pero ella cubre sus polluelos. Y así el Señor también. Y nosotros podemos estar protegidos y abrigados, como nos dice el himno, protegidos y abrigados. En la sombra de tus alas me ampararé. Hay amparo allí. Podemos estar escondidos. Podemos estar escondidos, como dice el Salmo 17, verso 8. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y en el Salmo 36 dice, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bajo la sombra de tus alas. Hay amparo, hay escondedero, es un lugar de refugio. En la sombra de tus alas me ampararé. Y mire, hay varios pasajes que nos hablan de esto. También es un lugar de regocijo. Es un lugar donde podemos gozarnos. En el Salmo 63, verso 7. El Salmo 63, 7 dice así. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Creo que hemos cantado este salmo. Forma parte de la letra de un coro de que cantamos y dice, en la sombra de tus alas me regocijaré. No tan solo escondedero, no tan solo amparo, no tan solo allí el estar guardado, sino que hay regocijo. Hay regocijo. Poder regocijarnos, como dice la carta a los filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Regocijarse es un sentimiento máximo de gozo. No es tan solo la alegría y como cuando uno se alegra, no es eso, sino que es el gozo que el Señor nos da. Y cuando el Señor nos permite regocijarnos, el Señor nos da fortaleza también, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así lo dice en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías. Y volviendo al Salmo 91, nos habla allí que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí nos está hablando del Todopoderoso Dios, del Todopoderoso Dios, del Omnipotente Dios, el Todopoderoso. Estamos escondidos, refugiados a la sombra del Omnipotente.
a la sombra del Omnipotente. Podemos estar confiados. Y allí hay suficiente confianza en la sombra del Omnipotente. Nada nos va a pasar allí, protegidos por el Señor. En el Salmo 91, podemos ir nuevamente allí. Cuando el salmista, y quiero hacerlo en una manera sencilla, donde dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y aquí el salmista está haciendo una exposición en el verso 1. Está haciendo una exposición. Pero luego entra a la presencia del Señor y entra para hablar con Él. Y es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Esperanza mía. Cuando pensamos en lo que es la esperanza, cuando nos dice allí en la carta a los Efesios que antes estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, nosotros ahora podemos volver allí al Salmo 91 y podemos orar y decir, diré yo a Jehová, esperanza mía. Él es nuestra esperanza. Tenemos esperanza en la persona del Señor. La esperanza es aquello que uno anhela y que está hacia adelante. Pero cuando le decimos castillo mío, el castillo era una fortaleza que estaba bien resguardada, que había guardias en las torres. Y cuando pensamos en el castillo, pensamos en la morada del rey, Y allí, hablando del Señor como un castillo, como una esperanza, hablándonos de la seguridad. Y el verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuando dice allí en Timoteo que no caigáis en lazo del diablo, no caigáis en lazo del diablo. No quiero, no sé si en Timoteo o Santiago, ¿ya? No caigáis en lazo del diablo, del lazo del cazador. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere cazarnos, él quiere que caigamos. Y también nos dice que el Señor nos librará de eso y nos librará de la peste destructora. Nos librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y volvemos a las alas. Debajo de sus alas estarás seguro. Segura y seguro. ¿Ya? Cada uno de los que estamos aquí en esta noche podemos tener esta confianza. Cubiertos, guardados, protegidos, abrigados, amparados por la persona del Señor. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. Nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y luego en el verso 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora cuando estamos en medio de esta pandemia, y como decía al principio, yo creo que nunca había escuchado tantos sermones, ni tantas meditaciones como que ahora que se habla de este Salmo 91, que ha tomado tanta vida y quisiera que lo apropiáramos para poder refugiarnos, para poder escondernos y para poder confiar en lo que el Señor nos promete.
Cuando cantamos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas, confiaré. Y el Señor nos llama a confiar. El Señor nos llama a meditar en Él, a pesar de. Y siempre yo digo a pesar de, porque nuestra conducta nunca es la mejor. Nunca es la mejor. Siempre fallamos. Siempre cojeamos. Siempre nuestra mente anda divagando. Siempre nuestra fe anda fallando. Pero a pesar de, el Señor ve la sangre. Y nos ve a través de la persona del Señor Jesucristo. La obra del Señor es suficiente. Y allí nos escondimos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versos 7 y 8 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y podemos ver que ya han caído miles, que miles han partido. No podemos jactarnos, solamente pedir del Señor misericordia. Solamente pedir de Él misericordia. Pasemos al siguiente. En Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 3, que es el que leímos al principio también, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahora, no es tan solo un lugar de descanso, sino que es un lugar de delicia. Su fruto fue dulce a mi paladar. No tan solo nos pusimos bajo la sombra del Señor, sino que comimos de su fruto. El Señor nos ha dado de su fruto. La vida del Señor fue un fruto agradable para Dios. Toda su vida, una vida de delicia frente a Dios. Es lo que dice el Salmo 1. Da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Es un lugar de delicia. Es un lugar de dulzura. Es un lugar de dulzura. El Salmo 45, Salmo 45 dice así. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. El más hermoso de los hijos de los hombres. El deseado. El que da fruto en su tiempo. Da un fruto dulce. Da un fruto dulce. Y nos proporciona un lugar de dulzura. Nos proporciona un lugar de descanso. Nos proporciona un lugar de regocijo. Nos proporciona un lugar de delicia. Nos proporciona un lugar de delicia. Allí en el libro de Isaías capítulo 4, después de Cantar de los Cantares, Isaías capítulo 4, verso 6, dice así, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Pero vamos a leer el verso 5. Aquí hay una palabra que para mí fue novedosa cuando
Cuando después de haber leído varias veces la Biblia, me aparece esta palabra aquí, dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Sobre toda gloria habrá un dosel. El dosel era la protección divina. Dosel significa protección divina. Habrá protección divina. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que venga, habrá un dosel. Habrá un dosel. Habrá un lugar de protección divina. Y quisiera que esta palabra que estamos compartiendo en esta noche, quisiera que fuera una palabra de edificación, que fuera una palabra de exhortación, que fuera una palabra de consolación, que el Señor pudiera consolarnos. Y qué mayor consuelo tener la protección divina, tener la delicia del Señor, tener la dulzura del Señor, tener un lugar de regocijo, un lugar de amparo, un lugar de fortaleza, el omnipotente Dios, el misericordioso Dios, protegiendo nuestras vidas. Creo que es lo suficiente donde podemos confiar. Cantamos muchas veces, puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar, pero confiamos realmente. Confiar es dejarse llevar. Es como cuando el padre lleva de la mano a su hijo. Corrie ten Boom, cuando iba a visitar con su padre, iban a visitar la familia, y de día pasaban un puente colgante, con un río sobre un río torrentoso. Y era para Corrie ten Boom, era muy, ella le daba terror pasar la noche, sentir el ruido de las piedras en el río, y le daba terror. Pero no había mejor forma de pasarlo que pasar en los brazos de su padre durmiendo. Cuando iban de regreso, ella iba en los brazos de su padre y quedaba dormida. Y atravesaba el turbión, atravesaba aquel río torrentoso, y el puente se cimbraba, pero ella iba en los brazos del padre, iba confiada, y despertaba en su casa, despertaba en el hogar. Y ella lo decía y lo exponía en su libro, y decía que será como pasar por el río de la muerte y despertar, ir en los brazos del Señor, atravesando el río de la muerte y despertar en la casa del Padre. Cuando vamos bajo la sombra del Omnipotente, cuando vamos sostenidos en sus brazos, cuando vamos cargados en sus brazos, cuando podemos descansar en el Señor y podemos confiar en Él, sabemos que Él nos va a llevar a un lugar seguro. Cuando dice allí el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y es el Señor. Es el Señor el que nos ofrece todo eso. No está hablando el hombre, sino que lo encontramos en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Encontramos en el libro de Isaías, capítulo 32, Isaías 32, verso 2, dice de la siguiente manera. Isaías 32, 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión,
como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y cuando se refiere a aquel varón, está referido a la persona del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. ¿Será aquel varón como escondedero contra el viento? Yo recuerdo que ahí en Punta Arenas, en la Plaza Muñoz Gamero, colocan cuerdas para firmarse en las tardes de viento. Y es tremendo porque el viento lo tumba y esconderse contra el viento. Y el Señor será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Y cuando pienso en todas estas cosas, en nuestra niñez en el campo, cuando hacíamos, una vez cavamos una noria, un pozo grande, y luego había que sacar el agua, y el agua con una bomba de 4 pulgadas, ahí sacamos agua y veíamos que la tierra que estaba reseca podía absorber y nutrirse. Y nos habla aquí la Escritura que el Señor Jesús, estando en Él, será una vida como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Que el Señor pudiera en esta noche tal vez regar esta tierra seca, que pudiera protegernos y pudiéramos escondernos, porque Él es nuestra sombra, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Estar allí, escondidos en el Señor. Es un lugar de refrigerio. Isaías nos muestra el lugar de refrigerio en la presencia del Señor. Cuando dice allí en el libro de los Hechos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El estar allí a la sombra del deseado, el estar bajo la sombra de sus alas, el estar allí protegidos por Él, el refrigerio. Hay dulzura, hay delicia, hay regocijo, hay protección. Y tenemos allí en Isaías 49:2, Isaías 49:2 dice de la siguiente manera. Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Me guardó en su aljaba. Nos puso en un lugar de seguridad. Pero aquí encontramos en esta porción, no tan solo allí el lugar de seguridad, sino que nos cubre con la sombra de su mano. Me puso por saeta bruñida y nos habla de la preparación que el Señor ha hecho con nosotros para usarnos, y nos guardó en su aljaba. Quien conoce una aljaba es un lugar donde se llevaban las provisiones. Nosotros teníamos aljabas de madera que se abrían por abajo y se colocaban en el aparejo de los mulos, de las mulas. Se colocaban las aljabas y uno cargaba allí, cargaba la leña o cargaba las provisiones en la aljaba. Y el Señor nos puso en su aljaba. Y nos habla de que estamos allí protegidos en algo que es propio de Él. Y luego en el libro de Isaías 51:6, unos pasajes más adelante, unos capítulos más adelante, dice así: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre,
mi justicia. Perdón, el 16. El 16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. En tu boca he puesto mis palabras, nos dice el Señor, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Y allí estamos nosotros, que aunque el Señor está hablando al pueblo de Israel en esta porción, nosotros somos el pueblo del Señor el día de hoy. Y el Señor ha puesto sus palabras en nuestra boca. La iglesia tiene la responsabilidad de proclamarla, pero la iglesia disfruta de toda la comunión, disfruta de toda la protección, disfruta de toda la provisión de parte del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor nos ayude para poder ser consolados con esta palabra. En Él encontramos el descanso, en Él encontramos la protección, en Él encontramos el refugio, el regocijo, el poder, la delicia, la dulzura, el abrigo, el refrigerio, la seguridad, y somos cubiertos por Él. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos, y damos gracias al Señor. Vamos a orarle, vamos a pedir al hermano Eduardo Rodríguez, que nos dirija en oración para concluir el mensaje y la exposición de la palabra en esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, glorificamos tu nombre en la persona santa de tu Hijo amado, por su sangre derramada, por la salvación que nos ha dado por medio de esa obra perfecta. Te damos gracias, bendito Dios, porque como pueblo tuyo, tú nos das la oportunidad de oír tu palabra por medio de nuestro hermano. Te pedimos que nos ayude, bendito Dios, así a ponerla por práctica en nuestra vida y que cada día nuestro corazón esté deseoso de hablar de esa palabra santa que nos enseña, que nos recuerda que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Ayúdanos, Padre nuestro, a que podamos cada día buscar con quién hablar de esa palabra y que nos sintamos gozosos, así, bendito Dios, de ser tus hijos cada día. Te damos gracias porque tú nos has permitido llegar a tener ese nombre en medio de un mundo perverso. No te glorificamos porque para tuya es la gloria en todo momento. Te queremos pedir, bendito Dios, por los que no pudieron estar, que tú les guardes, que tú les ayudes y que ellos, bendito Dios, también puedan así pensar en tu palabra cada día. Por los que están enfermos, que tú seas con ellos, Padre nuestro, que tú los consueles y que tú seas su sombra en todo momento. Amén. Pedimos, bendito Dios, que nos sigas guardando, protégenos de todo mal. Nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Damos gracias al Señor.